Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Mi esposa, Kelly, siempre había sido una mujer de rutinas, constante, predecible y equilibrada. Sus días seguían el mismo ritmo confiable: trabajo por la mañana, un entrenamiento rápido por la tarde, cena juntos por la noche y luego un par de horas de televisión o lectura antes de acostarse. Era un patrón que había llegado a apreciar, un sentido de orden que reflejaba mi propia forma de vivir. Me gustaba eso de ella, sin alborotos innecesarios ni distracciones. Pero en las últimas semanas hubo un cambio, uno tan sutil al principio que no le di mucha importancia. Comenzó a pasar más tiempo en su teléfono o computadora portátil, generalmente por las noches, cuando normalmente nos sentábamos juntos. Si entraba en la habitación, rápidamente hacía clic para cambiar de pantalla o la inclinaba fuera de mi vista. Inicialmente, lo descarté. La gente tiene sus momentos, y yo no era el tipo de hombre que microgestiona o se entromete. El trabajo es trabajo, pensé. Todos necesitan espacio de vez en cuando. Sin embargo, unos días después, el comportamiento se volvió más notable. Se sentaba en el sofá con sus audífonos puestos, completamente inmersa en lo que sea que estuviera viendo. A veces, ni siquiera usaba audífonos, dejaba que el audio se escuchara en voz alta, como desafiándome a que me diera cuenta. Los videos presentaban a hombres negros musculosos, entrenadores, atletas y oradores motivacionales que daban charlas de ánimo o tutoriales de entrenamiento. La energía de estos videos era diferente, aunque no era solo motivacional. Había un borde en ello, un cierto carisma que se sentía exagerado, casi performativo. Kelly nunca antes había mostrado interés en ese tipo de contenido. No le interesaba la cultura del gimnasio de alta energía ni los discursos de autoayuda, y nunca la había visto seguir algo así en línea. Recuerdo que una vez la miré y le pregunté casualmente, ¿de qué se trata todo esto? Mantuve mi tono ligero, disimulando mi curiosidad. Ella sonrió y se encogió de hombros. Es inspirador, respondió. Estos tipos simplemente saben cómo vivir con propósito. Su entusiasmo parecía fuera de lugar, pero no presioné más. La siguiente noche, mientras pasaba por la sala, vislumbré la pantalla de su computadora portátil. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, su rostro iluminado por el resplandor del monitor. Me detuve el tiempo suficiente para notar el título del video: Cómo convertirte en el hombre más deseable del planeta. Un escalofrío me recorrió. Kelly no era del tipo que hacía clic en títulos sensacionalistas y mucho menos se involucraba con contenido como este. Cuando me acerqué, rápidamente cerró el navegador, ofreciéndome una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era el tipo de sonrisa destinada a desarmar, a dirigir la atención hacia otro lado. No comenté nada, simplemente archivé la observación para más tarde. Más tarde esa semana, noté otra rareza. Mientras Kelly preparaba la cena, dejó su computadora portátil abierta en la encimera de la cocina. Había salido de la habitación por un momento, y mientras pasaba, la curiosidad me pudo. Me incliné sobre la pantalla y vi la sección de comentarios de otro video, este titulado Desbloquea tu máximo potencial. Al escanear la página, noté un nombre de usuario que reconocí al instante, el suyo. Había dejado un comentario que decía: esto es tan motivador. ¿Cómo puedo unirme a tus sesiones? Mi estómago se tensó. Kelly no era de involucrarse en las redes sociales, siempre lo había visto como algo superficial, una pérdida de tiempo. Pero aquí estaba, participando activamente y de una manera que se sentía inusualmente entusiasta. Cerré la computadora portátil antes de que regresara, cuidando de no dejar ninguna señal de que había visto lo que estaba en la pantalla. Mientras cenábamos, estaba inusualmente alegre. Su sonrisa era más amplia de lo habitual, su risa un poco demasiado fácil. Incluso rodeó mis hombros con sus brazos desde atrás mientras comía, susurrando: «Eres mi roca, ¿lo sabes?». No era como ella ser tan cariñosa, no de la nada. Se sentía forzado, como si estuviera tratando de dirigir mi atención lejos de algo más. Asentí y le di una respuesta neutral, pero mi mente estaba acelerada. Esa noche, su comportamiento continuó desviándose hacia un territorio desconocido. Se sentó a mi lado en el sofá,
apoyando su cabeza en mi hombro, algo que no había hecho en meses. Me inscribí en un maratón, dijo casualmente, casi como si estuviera esperando ver cómo reaccionaría. Uno virtual, con sesiones de entrenamiento en vivo. Es de los mismos tipos que he estado viendo en YouTube. Son increíbles. La miré, manteniendo mi expresión calmada. Un maratón, eso es nuevo para ti. Asintió con entusiasmo, su entusiasmo fuera de lugar. Sí, simplemente me sentí inspirada. No la presioné ni la cuestioné más. En cambio, observé. Callie no era alguien que tomaba nuevos pasatiempos por capricho. Si se comprometía con algo, era deliberado, medido y calculado. Pero esto se sentía impulsivo, casi como si estuviera siendo arrastrada por algo o alguien. Mientras continuaba hablando de las sesiones de entrenamiento, sus ojos se iluminaron de una manera que era intrigante y perturbadora. Describió el programa, el carisma de los instructores, la intensidad de las sesiones. Era la primera vez que la veía tan animada por algo fuera de sus intereses habituales. A la mañana siguiente, decidí investigar un poco por mi cuenta. Mientras ella salía a correr, fui a su computadora portátil. No soy del tipo que invade la privacidad de alguien, pero algo no cuadraba. Cuando abrí el navegador, vi una serie de páginas marcadas. Cada una estaba relacionada con el mismo grupo de hombres, entrenadores motivacionales, entrenadores de fitness, influencers. Sus fotos llenaban la pantalla, todos irradiando un nivel de confianza que rozaba lo teatral. Los subtítulos de su contenido eran igualmente exagerados: el poder del deseo, libera tu alfa interior, construye la vida que las mujeres desean. Mi mandíbula se tensó mientras recorría las páginas. Esto no era solo un interés casual, ella estaba involucrándose activamente con este material, comentando, marcando páginas, participando. Cuando regresó de su carrera, había cerrado la computadora portátil y reanudado mi rutina matutina habitual. Cuando entró, estaba radiante, sus mejillas sonrojadas por el aire frío afuera. Eso fue increíble, dijo, recuperando el aliento. No puedo esperar a que comience el entrenamiento para el maratón. Asentí sin mirarla. Parece que realmente te gusta, respondí, manteniendo mi tono neutral. Ella no captó el borde en mi voz. Esa noche, mientras cenábamos, decidí sacar el tema, solo ligeramente, para medir su reacción. Entonces, este entrenamiento para el maratón, dije, cortando mi filete, ¿de qué se trata? Ella explicó con entusiasmo, describiendo los entrenamientos, las sesiones en vivo, los entrenadores. Su entusiasmo era casi contagioso, pero no podía ignorar la sensación persistente en mi estómago. Esto no era solo sobre fitness, había algo más impulsando su interés, algo que no estaba diciendo. Mientras hablaba, mantuve mi rostro calmado, mi tono parejo, pero internamente estaba tomando una decisión. Kelly estaba cambiando, y no era el tipo de cambio que ocurre naturalmente. Se sentía externo, influenciado, orquestado. Ella era cuidadosa con sus palabras, pero sus acciones contaban una historia diferente. Lo que sea que estuviera pasando, lo descubriría. A partir de ese momento, decidí observar de cerca, tomar nota de cada detalle. Si había más en esto de lo que ella estaba dejando ver, lo descubriría a mi propio ritmo. En la superficie, seguía siendo el mismo esposo calmado, compuesto y sin preocupaciones. No había razón para levantar alarma sin evidencia, no tenía sentido mostrar mi mano demasiado pronto. Pero debajo de la calma exterior, mi determinación se solidificó. A partir de ahora, seguiría cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada cambio de comportamiento. Lo que sea que estuviera pasando, lo descubriría. La mañana comenzó como siempre, con Callie ocupándose, preparándose para lo que ahora llamaba sus sesiones de entrenamiento. Parecía inusualmente enérgica, sus movimientos rápidos y deliberados. Pero lo que llamó mi atención fue cuánto tiempo estaba pasando en su apariencia. Su atuendo de entrenamiento no era el equipo funcional típico al que me había acostumbrado a verla usar. Esta vez, eligió leggings ajustados y una parte superior deportiva que revelaba más de lo que solía mostrar. Era nuevo y no coincidía con su estilo modesto habitual. La observé mientras se movía entre el armario y el espejo,
pero no comenté. Había aprendido que observar era mucho más útil que cuestionar directamente. Cuando desapareció en el baño para terminar de arreglarse, me adentré en el pasillo. Fue entonces cuando noté algo fuera de lugar cerca de la puerta principal, una bolsa que aparentemente había dejado allí en su prisa. No estaba completamente cerrada, y asomando por la abertura había un par de zapatillas. Al principio, no le di importancia, pero cuando me acerqué, noté que las zapatillas claramente no eran suyas. Eran grandes, anchas y diseñadas inconfundiblemente para un hombre. Curioso, me agaché para mirarlas más de cerca. Eran nuevas, de una marca cara que reconocí y demasiado grandes para pertenecer a Callie. No tenía sentido. Cuando salió del baño unos minutos después, decidí preguntarle directamente. «¿Estas zapatillas son tuyas?» Mi tono era calmado, neutral. No estaba buscando provocar nada, solo ver su reacción. Ella echó un vistazo a los zapatos brevemente y respondió sin perder el ritmo, «No, no son mías. Mi entrenador me pidió que las ordenara por él. Se equivocó de talla y me pidió que las guardara hasta que las recogiera». Su explicación fue fluida, casi ensayada, pero capté un tenue destello de tensión en sus ojos. Para respaldar su historia, incluso sacó su teléfono y me mostró un hilo de mensajes de texto con alguien llamado Jamal. En el intercambio, él le agradecía por ayudarlo con el pedido. Incluso había una foto de él adjunta a uno de los mensajes, un hombre negro de hombros anchos con una sonrisa confiada, mirando directamente a la cámara. El subtítulo debajo de la imagen decía, «Eres la mejor, gracias por ocuparte de esto». Estudié la foto cuidadosamente. Su sonrisa parecía más calculada que amistosa, y algo en la forma en que miraba a la cámara no me sentó bien. Aún así, no dije nada y asentí como si aceptara su historia. Callie terminó de arreglarse y salió para su sesión poco después, dejando la casa más silenciosa de lo habitual. Me quedé atrás, mi mente repasando lo que acababa de ver y escuchar. Su explicación sonaba lo suficientemente plausible, pero no coincidía con la Callie que conocía. Ella no era del tipo que se desvivía por favores como este, especialmente para alguien que apenas conocía. No podía sacudirme la sensación de que había más en este Jamal de lo que ella estaba dejando ver. Una hora más tarde, su teléfono vibró en la encimera de la cocina, donde lo había dejado cargando. Noté que la pantalla se iluminó con una llamada entrante. El nombre en la pantalla decía, Jamal, entrenador. Por un momento, dudé, pero la curiosidad pudo más que yo y tomé el teléfono, contestando con una voz baja, imitando a Callie, «Hola». Hubo una breve pausa al otro extremo, seguida de una voz profunda, «Oye, ¿eres tú?». Su tono era casual, pero llevaba un borde, como si esperara algo más. No respondí, y después de un segundo, continuó, «Está bien, no hay problema. Solo quería decir que todo está listo para hoy. Te enviaré un mensaje más tarde». Colgó antes de que pudiera decir algo. Me quedé allí por un momento, sosteniendo el teléfono, repitiendo sus palabras en mi mente. La forma en que había hablado, la pausa antes de decir algo, no sonaba como el tipo de conversación que tendrías con un entrenador sobre una sesión de entrenamiento. Había un trasfondo que no podía ignorar, algo personal, incluso íntimo. Dejé el teléfono en la encimera y me alejé, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Más tarde esa noche, después de que Callie regresó a casa, se ocupó de las tareas en el dormitorio. Esto me dio la oportunidad de revisar su teléfono más a fondo. Era un movimiento arriesgado, pero necesitaba respuestas. Lo desbloqueé fácilmente y comencé a desplazarme por sus mensajes y aplicaciones. La mayor parte parecía rutinario, chats con amigos y colegas, nada fuera de lo común. Pero entonces me encontré con un grupo de chat llamado Inspiración Africana. El nombre en sí fue suficiente para hacerme pausar. Lo abrí y comencé a leer. El chat estaba lleno de mensajes de mujeres, todas entusiasmadas con los mismos tipos de videos que Callie había estado viendo. Pero a medida que me desplazaba más, el tono de los mensajes se volvió más personal y más preocupante. Jamal es absolutamente increíble. ¿Lo viste en el gimnasio hoy? Es todo un poderío, decía uno. Otro decía,
no puedo esperar para la sesión especial del viernes. Va a ser inolvidable. Había una sensación de anticipación y emoción en sus palabras que no me sentó bien. A medida que profundizaba en el chat, encontré fotos que habían sido compartidas entre el grupo. Algunas eran lo suficientemente inocentes, imágenes de rutinas de entrenamiento y equipo de gimnasio. Pero luego había otras, selfies con entrenadores que rozaban lo inapropiado. Una en particular llamó mi atención, era una foto de Callie parada junto a Jamal, su brazo alrededor de su cintura, su mano lo suficientemente baja como para plantear preguntas. Callie sonreía, pero su lenguaje corporal parecía incómodo, como si no estuviera segura de cómo posar. Cerré la aplicación y bloqueé su teléfono, colocándolo de nuevo en la encimera donde lo había encontrado. No quería creer lo que estaba viendo, pero la evidencia se acumulaba. Callie no solo estaba asistiendo a entrenamientos, estaba involucrada en algo más profundo, algo que no quería que yo supiera. Su comportamiento, las zapatillas, la llamada telefónica, el grupo de chat, todo pintaba una imagen que era difícil de ignorar. Esa noche, mientras nos sentábamos en la sala, ella actuó como si todo fuera normal. Me preguntó sobre mi día, se rió de los chistes en la televisión e incluso se ofreció a hacerme una taza de té. Pero no podía sacudirme la sensación de que su alegría era una fachada. Estaba tratando demasiado duro para parecer casual, demasiado ansiosa por desviar la atención de cualquier cosa fuera de lo común. Respondí como siempre lo hacía, manteniendo mi tono parejo y mis expresiones neutrales. Si ella pensaba que estaba ocultando algo, no iba a darle la satisfacción de saber que sospechaba lo contrario. Para cuando nos fuimos a la cama, mi plan se había solidificado. Enfrentarla ahora no tendría sentido, lo negaría todo y probablemente se volvería más cautelosa. Necesitaba ser paciente, reunir más información, hasta que tuviera una prueba irrefutable. A partir de este momento, estaría observando cada uno de sus movimientos, escuchando cada palabra y esperando el momento en que pudiera atraparla sin sombra de duda. Ella no lo vería venir, pero por ahora, guardé mis pensamientos para mí. En la superficie, era el mismo esposo constante y compuesto que siempre había sido, pero internamente, había tomado una decisión. Esperaría, observaría y actuaría cuando fuera el momento adecuado. No habría escapatoria de la verdad, no esta vez. La mañana siguiente comenzó con una tensión notable en el aire. Callie parecía inusualmente animada, aunque trató de enmascararlo con su actitud casual habitual. Durante el desayuno, hizo un anuncio que inmediatamente llamó mi atención. Esta noche saldré con un grupo de chicas, dijo, sonriendo mientras sorbía su café. Solo queremos relajarnos, charlar sobre nuestro progreso y divertirnos un poco. Nada especial, solo una pequeña reunión. Su tono era ligero, pero podía sentir el esfuerzo que ponía en hacer que sonara convincente. Estaba explicando demasiado, compensando en exceso de una manera que activaba alarmas silenciosas en mi mente. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. A medida que avanzaba el día, el comportamiento de Callie solo reforzó mis sospechas. Revisaba su teléfono con mucha más frecuencia de lo habitual, a menudo mirando la pantalla con un ligero ceño fruncido. Varias veces salió de la habitación para tomar llamadas o responder mensajes, su voz apagada pero con un tono de urgencia. Una vez, mientras pasaba por la sala, la escuché decir, sí, todo está listo. No te preocupes, él no se enterará. Sus palabras se quedaron conmigo. ¿A quién estaba tranquilizando y qué estaba planeando exactamente? No dejé que mi irritación se mostrara, pero las preguntas persistieron. Cuando Callie comenzó a arreglarse esa noche, el cambio en su comportamiento fue sorprendente. Era como si hubiera activado un interruptor, transformándose en alguien completamente diferente. Seleccionó un vestido rojo llamativo de su armario, ajustado, con un escote profundo y una cintura ceñida que resaltaba su figura. No era algo que la hubiera visto usar antes, ciertamente no para una noche casual con amigos. Los tacones que eligió eran más altos que su par habitual, y su maquillaje era más pronunciado, con labios audaces y delineador dramático. Estaba claro que estaba poniendo un esfuerzo significativo en su apariencia, más de lo que parecía necesario para el tipo de noche que había descrito.
La observé de cerca, mi rostro una máscara de indiferencia, pero mi mente estaba acelerada. Cuando me vio mirándola, ofreció una explicación despreocupada. Es una fiesta temática, dijo con una risa. El tema es, sé audaz, así que todas nos estamos vistiendo y divirtiéndonos un poco. Su sonrisa era fácil, pero sus ojos traicionaban un destello de inquietud. Asentí en respuesta, fingiendo aceptar su explicación, pero la incongruencia de sus acciones solo profundizó mis sospechas. ¿Qué tenía de audaz una noche casual de chicas? ¿Y por qué se esforzaba tanto en justificar sus elecciones? Después de que desapareció en el baño para ducharse, aproveché la oportunidad para inspeccionar sus pertenencias. Su bolso, empacado y sentado en la cama, llamó mi atención. Con cuidado, lo desabroché, mi mano firme a pesar de la oleada de adrenalina que recorría mi cuerpo. Dentro, encontré algo que confirmó mis dudas. Doblado ordenadamente en el fondo había un corsé negro, junto con medias y un par de tacones de aguja. Los artículos eran inconfundiblemente provocativos, muy alejados de cualquier cosa que Callie hubiera usado, incluso en ocasiones especiales. No eran solo ropa, eran una declaración, y una que no coincidía con su historia sobre una reunión casual. La ira burbujeó dentro de mí, pero la reprimí. Reaccionar ahora no lograría nada. Reemplacé todo cuidadosamente como lo había encontrado, asegurándome de que no quedara rastro de mi búsqueda. Cuando Callie salió del baño, secándose el pelo, le hice una pregunta, manteniendo mi tono deliberadamente casual. ¿Llevas un bolso nuevo esta noche? ¿Planeas quedarte hasta tarde? Ella echó un vistazo al bolso brevemente antes de responder, sí, solo quiero estar preparada. Ya sabes cómo pueden ser estas noches. A veces se alargan. Su voz era firme, pero evitaba mirarme directamente. Su respuesta era pulida, como si la hubiera ensayado. Lo que Callie no sabía era que ya había decidido tomar el asunto en mis propias manos. Esa mañana, había comprado un pequeño dispositivo de grabación, un micrófono discreto diseñado para capturar audio sin ser detectado. Mientras ella estaba ocupada con su maquillaje, deslicé el dispositivo en un bolsillo lateral de su bolso. Mis movimientos fueron rápidos y precisos, mi mente concentrada únicamente en la tarea. Verifiqué 2 veces la colocación, asegurándome de que no sería descubierto, y me alejé antes de que pudiera notarlo. Justo cuando pensé que mi plan estaba seguro, Callie me sorprendió al decidir cambiar de bolso. Este es demasiado pequeño, murmuró, sacando artículos del bolso original y transfiriéndolos a uno más grande. La observé con cuidado, reprimiendo la frustración que amenazaba con surgir. Estaba desmantelando mi configuración sin saberlo, y necesitaba actuar rápidamente. Cuando salió de la habitación para buscar el nuevo bolso, recuperé el micrófono y lo deslicé en sus pertenencias una vez más, esta vez ocultándolo en un compartimento con cremallera. Mi sincronización fue perfecta, regresó momentos después, sin darse cuenta. Mientras se preparaba para salir, mantuve mi tono ligero y conversacional. ¿Todo listo?, pregunté, observándola de cerca. Sí, respondió, colgándose el bolso sobre el hombro. No esperes despierto por mí, ¿de acuerdo? Me lanzó una sonrisa mientras llegaba a la puerta. Asentí, devolviéndole la sonrisa con una de las mías, aunque la calma exterior que proyectaba era un marcado contraste con la tormenta de pensamientos que giraban en mi mente. No se demoró, cerrando la puerta detrás de ella con un último gesto de la mano. La casa quedó en silencio, y me moví rápidamente para recuperar mi teléfono. Abrí la aplicación vinculada al micrófono y verifiqué la conexión. La señal era fuerte, el dispositivo funcionaba perfectamente. Me senté, mi mirada fija en la pantalla mientras la transmisión de audio comenzaba a fluir. Cada sonido, cada palabra hablada, sería capturada y grabada. Lo que sea que estuviera haciendo, con quienquiera que se estuviera reuniendo, lo sabría. Ajusté el volumen de mi teléfono, mi corazón firme pero mi enfoque agudo. Esa noche, Callie no podría esconderse detrás de excusas vagas o explicaciones ensayadas. Finalmente tendría la claridad que necesitaba, sin importar el resultado. Ahora solo era cuestión de esperar para escuchar lo que diría y, más importante, con quién.
Kelly llegó a casa tarde y para cualquier otra persona habría parecido una noche ordinaria. Estaba relajada, charlando casualmente sobre una supuesta gran fiesta que ella y su grupo estaban planeando. Su comportamiento era ligero y su risa era fácil. Para un extraño, todo parecería normal, pero yo sabía mejor. No la desafié ni la presioné para obtener detalles. En cambio, la dejé hablar, observando cada una de sus palabras, cada movimiento. Mi plan era simple: si el micrófono había funcionado esta vez, no había razón por la que no funcionaría de nuevo. Decidí dejarlo en su bolso, sabiendo que los eventos de esa noche revelarían aún más. La mañana siguiente fue inusualmente tranquila. Callie se despertó con una sonrisa brillante, tarareando para sí misma mientras preparaba el desayuno. Era un marcado contraste con la tensión del día anterior. Hizo chistes, me provocó de manera ligera y parecía decidida a proyectar la imagen de una mujer despreocupada. Pero yo no me lo creía. La conocía demasiado bien como para no notar las señales sutiles, su risa era un poco demasiado fuerte, su alegría se sentía forzada y estaba mirando su teléfono mucho más de lo habitual. Debajo de su calma exterior, había una corriente de ansiedad, como si estuviera esperando algo importante. Al mediodía, anunció que necesitaba ir a la tienda. Solo necesito comprar algunas cosas para la fiesta, dijo casualmente, poniéndose su abrigo. Su tono era despreocupado, pero el hecho de que sintiera la necesidad de salir de la casa en absoluto me pareció extraño. Kelly no era del tipo que hacía viajes de compras de último minuto, especialmente no por algo tan trivial como una noche de chicas. Era metódica, siempre planeando con anticipación. Esta desviación repentina de su comportamiento habitual solo profundizó mis sospechas. No la cuestioné, pero tomé nota mental de sus palabras. Cuando regresó una hora más tarde, llevaba una pequeña bolsa de compras con el logo de una boutique local de lencería. Pasó rápidamente junto a mí, su paso apresurado pero no tanto como para llamar la atención. Sin decir una palabra, desapareció en el dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. No necesitaba preguntar qué había en la bolsa, el logo solo era suficiente para confirmar mis sospechas. Esto no era solo sobre una fiesta, lo que sea que Kelly estuviera planeando para esa noche, era algo que no quería que yo supiera. Me quedé en la sala, manteniendo mi expresión neutral, pero por dentro, mi ira ardía. A medida que avanzaba la tarde, observé a Kelly prepararse para la noche. Era meticulosa, casi obsesiva. Se probó múltiples atuendos, entrando y saliendo del dormitorio mientras deliberaba sobre sus elecciones. Cada vestido era más revelador que el anterior, como si estuviera tratando de encontrar el equilibrio perfecto entre provocativo y elegante. Después de decidirse finalmente por un vestido negro ajustado, volvió su atención a sus zapatos, su maquillaje, su cabello. Para cuando terminó, estaba claro que se estaba vistiendo para impresionar. Esta no era la Kelly que conocía, la mujer que prefería la elegancia discreta. Se estaba transformando en alguien completamente diferente. Alrededor de las 6 de la tarde, su teléfono vibró en la mesa de café. Estaba pasando por allí y eché un vistazo a la pantalla. El nombre del remitente era inconfundible, Jamal. El mensaje decía: ¿estás lista para la verdadera diversión? Mi mandíbula se tensó, pero mantuve la compostura. Kelly agarró rápidamente el teléfono, su movimiento ligeramente apresurado, y escribió una respuesta antes de bloquear la pantalla. No ofreció una explicación, pero su comportamiento hablaba por sí solo. La tensión en sus hombros, el ligero temblor en sus manos, estaba nerviosa. Lo que sea que estuviera planeando para esa noche, no era una simple reunión de amigos. Solo algunas de las chicas preguntando si tengo todo, dijo por encima del hombro, forzando un tono casual. Su sonrisa era demasiado rápida, sus palabras demasiado ensayadas. Asentí, fingiendo aceptar su explicación, pero su mentira solo avivó mi determinación. No iba a escapar sin ser notada, no esta vez. Decidí presionarla lo suficiente para ver cómo reaccionaría. Pareces un poco nerviosa para una noche de chicas, dije, manteniendo mi voz pareja. ¿Está todo bien? Ella se volvió hacia mí, ya vestida y lista para salir. Su risa era ligera,
pero se sentía hueca. Jack, deja de preocuparte. Es solo una fiesta. A veces las chicas necesitan relajarse, ¿sabes? Sonrió de nuevo, esa misma sonrisa forzada, e incluso agregó un guiño juguetón. Pero no me engañó. Sus palabras eran huecas, su tono un acto. Lo que sea que estuviera pasando esa noche, estaba lejos de ser inocente. Para cuando agarró su bolso y se dirigió a la puerta, ya estaba pensando 3 pasos adelante. El micrófono todavía estaba en su bolso, perfectamente colocado para capturar todo lo que decía y escuchaba. Si la noche anterior me había dado un vistazo de la verdad, esa noche revelaría el resto. Mantuve mi tono ligero mientras se ponía el abrigo. Diviértete, dije, forzando una sonrisa. Ella dudó por una fracción de segundo, como si estuviera evaluando mi sinceridad, antes de responder, no esperes despierto por mí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cuando la puerta se cerró detrás de ella. El silencio que siguió fue pesado. Me senté y saqué mi teléfono, abriendo la aplicación de grabación vinculada al micrófono. La conexión era sólida y la transmisión estaba en vivo. Ajusté la configuración, asegurándome de que no me perdería ni un solo detalle. Este era el momento que había estado esperando. Callie podía poner el acto que quisiera, pero esa noche sus secretos saldrían a la luz. Finalmente tendría la prueba que necesitaba. Los minutos se convirtieron en horas mientras me sentaba allí, el teléfono en la mano, mi enfoque inquebrantable. Podía escuchar fragmentos de conversación a través de la transmisión, el murmullo de voces, el tintineo de vasos. Cada palabra, cada sonido, pintaba una imagen de la noche mientras se desarrollaba. Mi mente corría con posibilidades, cada una más oscura que la anterior. Kelly había cruzado una línea, y esa noche descubriría hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Seguí escuchando, mi latido firme pero mi determinación inquebrantable. Lo que sea que estuviera ocultando, lo que sea que estuviera haciendo, lo sabría al final de la noche. Podía reír, sonreír y fingir todo lo que quisiera, pero la verdad estaba ahí afuera, y yo estaba listo para enfrentarla. Pero la parte más impactante estaba por llegar. Cuando Callie entró tambaleándose por la puerta principal esa noche, quedó inmediatamente claro que algo estaba terriblemente mal. Apenas podía mantenerse en pie, sus movimientos eran erráticos y descoordinados. Su maquillaje estaba corrido por su rostro, y su vestido estaba desarreglado, colgando de un hombro como si hubiera pasado la noche en un lugar muy alejado de la noche de chicas que había descrito con tanta firmeza. Al principio, pensé que lo peor era su estado, pero luego se volvió hacia mí, y vi el verdadero shock. En su frente había un tatuaje fresco, letras negras y audaces que deletreaban la frase amo a los negros grandes. La piel alrededor estaba roja e irritada, las marcas tan nuevas que parecían haber sido hechas apenas unas horas antes. Me quedé paralizado, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Las palabras eran inconfundibles, mirándome fijamente como una broma enfermiza. Por un momento, pensé que estaba alucinando. ¿Qué demonios es esto, Callie?, exigí, mi voz fría y firme a pesar de la ira que ardía dentro de mí. Ella no respondió. En cambio, se rió, una carcajada ebria que resonó en la habitación como si esto no fuera más que una broma inofensiva. Su risa solo avivó mi disgusto. Comenzó a forcejear con las correas de su vestido, y cuando finalmente cayó al suelo, la vista que me recibió fue aún peor. Su cuerpo estaba cubierto de nombres y frases, como si hubiera sido usada como lienzo en algún evento depravado. En su pecho, en letras gruesas de marcador, estaba la frase Jamal estuvo aquí. En su estómago, escrito con una letra diferente, estaban las palabras el mejor viaje de la noche. Había marcas similares en sus muslos y caderas, algunas garabateadas apresuradamente con marcador, otras claramente tatuajes permanentes. La audacia y la vulgaridad de todo me dejaron atónito. Pero el golpe final llegó cuando se dio la vuelta por completo y continuó quitándose lo poco que quedaba de su atuendo. Allí, colgando obscenamente de su cuerpo, había un condón usado. Ni siquiera se había molestado en quitárselo antes de llegar a casa. Mi estómago se revolvió de asco. Apreté los puños a mis costados, luchando por mantener el control.
Esto no era solo infidelidad, era una burla grotesca de todo lo que una vez creí que representaba nuestra relación. Saqué mi teléfono, mi dedo firme a pesar de la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Sin decir una palabra, comencé a grabar. Ella lo notó de inmediato y comenzó a gritar incoherentemente, tambaleándose hacia mí. ¿Qué demonios estás haciendo, Jake?, balbuceó. Eres un aburrido. Ni siquiera puedes manejar un poco de diversión. Sus palabras eran una mezcla de bravuconería ebria y justificaciones patéticas. Trató de agarrar mi teléfono, pero sus movimientos descoordinados hicieron que fuera fácil mantenerlo fuera de su alcance. Diversión, espeté, mi voz elevándose por primera vez en años. ¿Llamas a esto diversión? ¿Llegar a casa así, cubierta de tatuajes y escrituras, con eso? Señalé hacia el condón, incapaz incluso de decir las palabras. ¿Y crees que voy a quedarme aquí y aceptarlo? Mi ira era palpable ahora, cada palabra más afilada que la anterior. Ella se rió de nuevo, pero había un destello de algo más en su expresión, miedo. Callie comenzó a caminar por la habitación, su estado ebrio haciendo que sus movimientos fueran erráticos. Gritó acusaciones sin sentido, llamándome tenso y fuera de contacto, pero sus palabras apenas registraban. Ya había tomado una decisión. Ya era suficiente. Sin dudarlo, me dirigí al dormitorio y comencé a sacar sus pertenencias del armario y los cajones. Ropa, zapatos, accesorios, todo fue a parar a un par de bolsas de deporte grandes. Mis acciones fueron rápidas y metódicas, impulsadas por una claridad que no había sentido en semanas. Ella me siguió, gritando y suplicando por turnos, pero no vacilé. Cuando las bolsas estuvieron llenas, las arrastré hasta la puerta principal y las tiré afuera. Kelly se quedó de pie, descalza, en el umbral, su rostro cubierto de rímel, una mezcla de incredulidad y furia. «No puedes hacerme esto, Jake», gritó. «No tienes el derecho». Me volví para enfrentarla, mi voz fría y resuelta. «Tomaste tus decisiones, Callie. Ahora vive con ellas. Ve con tus amigos, ve a vivir con Jamal o con quien sea que te hayas estado acostando. Estoy harto». Y con eso, cerré la puerta en su cara. Sus gritos apagados resonaron desde el otro lado, pero no me importó. Ya no era mi problema. Apenas media hora después, el sonido de motores rompió el silencio. Miré por la ventana y vi dos SUV negros estacionándose frente a la casa. Varios hombres salieron, todos altos, musculosos y vestidos con ropa deportiva. Exudaban una energía amenazante, sus posturas seguras dejaban claro que no estaban allí para hablar pacíficamente. Uno de ellos, probablemente Jamal, se adelantó y gritó: «Oye, sal afuera. Vamos a tener una palabra». Su tono era casual, pero la amenaza subyacente era inconfundible. No iba a dejar que me intimidaran. Caminé con calma hacia mi laptop, la conecté al sistema de sonido de la casa y puse en cola una grabación de sirenas de policía. El sonido retumbó a través de los altavoces, perforando la noche y cortando la tensión afuera. Agarré un megáfono de mi armario, una reliquia de mis días como entrenador de deportes juveniles, y grité a través de él: «La policía está en camino». Mi voz se amplificó a través de los altavoces, autoritaria y firme. Los hombres se congelaron, su confianza vacilante. Intercambiaron miradas incómodas, claramente debatiendo si quedarse o irse. Después de un momento, Jamal les hizo una señal para que se retiraran. Subieron de nuevo a los SUV y se fueron, dejando solo una nube de polvo a su paso. Los observé irse, mi expresión impasible. No era una victoria, no todavía, pero era una pequeña victoria. No volverían esa noche. A la mañana siguiente, no perdí el tiempo. Tan pronto como el reloj marcó las 8, llamé a mi abogado. Mi tono fue directo y profesional mientras exponía la situación. «Quiero presentar el divorcio», dije. «Tengo todas las pruebas que necesito, fotos, grabaciones, todo. Quiero que esto se maneje lo más rápido posible». Hubo una pausa al otro lado de la línea, mi abogado claramente sorprendido por la gravedad de mis palabras, pero accedió a comenzar el proceso de inmediato. Colgué el teléfono y me recosté en la silla, mirando al techo.
La ira y la traición que sentía no habían disminuido, pero ahora tenían dirección. Esto no era solo sobre terminar un matrimonio, era sobre recuperar el control, sobre hacer que Callie entendiera las consecuencias de sus acciones. Había tratado nuestra vida, nuestro matrimonio, como una broma, pero ahora me aseguraría de que pagara el precio por cada uno de sus errores. Pensó que podía humillarme, reducirme a un observador pasivo en mi propia vida. Pensó mal. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que me pisara. A partir de ese momento, cada movimiento que hiciera sería calculado, deliberado y destinado a hacerla lamentar cada decisión que nos llevó a esto. Esto era solo el comienzo, el primer paso en mi plan de venganza. Estaba harto de ser el observador pasivo. Después de todo lo que Callie me había hecho pasar, sabía que no podía dejar que esto quedara así. No era suficiente alejarme del matrimonio, necesitaba que ella entendiera que sus acciones tenían consecuencias, consecuencias de las que no podría escapar. Mientras ella todavía estaba afuera, probablemente durmiendo en la casa de una de sus llamadas amigas, me senté en mi escritorio, abrí mi laptop y comencé el primer paso de mi plan. Fui directamente a la carpeta donde había guardado las fotos de ella de la noche anterior, su maquillaje corrido, su vestido desarreglado y, por supuesto, el tatuaje fresco en su frente, amo a los negros grandes. Lo primero que hice fue adjuntar esas fotos a un correo electrónico. No agregué ningún comentario más allá de la línea de asunto, lo que hace mi esposa mientras confío en ella. Eso fue suficiente. Lo envié a sus colegas, sus amigos cercanos, sus conocidos e incluso a algunos de nuestros contactos mutuos. Sabía que Callie valoraba su reputación, especialmente en su círculo profesional. Siempre se había enorgullecido de mantener una imagen de una mujer exitosa y sofisticada. Pero esas fotos eran todo lo que se necesitaba para destrozar esa ilusión en un solo golpe decisivo. Su lugar de trabajo fue el siguiente objetivo lógico. No tuve que decir mucho, simplemente reenvié las fotos a su gerente con una breve nota, así es como pasa su tiempo fuera del trabajo. Conociendo la cultura estricta y consciente de la imagen de su empresa, estaba seguro de que esto sería suficiente para poner su carrera en peligro. No era venganza lo que me impulsaba, era justicia. Kelly necesitaba enfrentar las consecuencias de sus elecciones y su trabajo sería solo el comienzo. Pero no había terminado. Mi próximo objetivo era Jamal. Sabía que él dirigía algún tipo de negocio de entrenamiento, promocionándose constantemente en las redes sociales. No me tomó mucho tiempo encontrar suciedad. Su Instagram, Twitter y Facebook estaban llenos de publicaciones y un poco de desplazamiento descubrió algunas joyas. En publicaciones más antiguas, encontré comentarios que había hecho que eran tanto racistas como misóginos. Estaban enterrados bajo años de contenido, pero las capturas de pantalla son para siempre. Compilé la evidencia en un solo documento y lo compartí con sus clientes, etiquetando su página de negocios en varios grupos comunitarios locales. Las reacciones fueron inmediatas: indignación, incredulidad y llamados a boicotear sus servicios. A medida que profundizaba, encontré material aún más incriminatorio. Fotos viejas de fiestas mostraban a Jamal sosteniendo lo que eran inconfundiblemente drogas, bolsas de polvo y billetes enrollados a plena vista. También compartí esas, agregándolas a la creciente pila de evidencia que estaba construyendo contra él. No se trataba solo de exponerlo, se trataba de asegurarme de que las personas que Callie había elegido sobre mí pagaran por su parte en este desastre. Luego vino el verdadero premio gordo. Con la ayuda de un amigo que trabajaba en contabilidad, descubrí que Jamal no estaba reportando la mayor parte de sus ingresos. Su negocio no era más que una fachada, sin registros adecuados y mucho dinero en efectivo bajo la mesa. Empaqueté esta información y envié una denuncia anónima al IRS, adjuntando cada prueba que tenía. Si Jamal pensaba que podía pasar por la vida sin consecuencias, estaba a punto de recibir una desagradable sorpresa. El resto de los amigos de Callie tampoco se salvaron. Otro de ellos, un tipo llamado Rick, trabajaba como conductor para una empresa de logística local. No me tomó mucho tiempo encontrar un video de él borracho, presumiendo de usar los vehículos de la empresa para recados personales y engañar a su jefe.
Envié el video directamente a su empleador, asegurándome de que los pequeños trabajos secundarios de Rec no pasaran desapercibidos. Estas personas se habían reído de mí, me habían ridiculizado por asociación y pensaron que podían salirse con la suya. Estaban equivocados. Kala regresó a casa tarde esa noche, luciendo completamente destrozada. No llevaba maquillaje, su cabello estaba despeinado y su rostro estaba hinchado, como si hubiera estado llorando durante horas. Podía decir que sabía sobre las fotos, la forma en que evitaba mirarme a los ojos me lo decía todo. Trató de hablar, su voz temblorosa y suave, pero no la dejé terminar. No te molestes, dije, sacando una carpeta del escritorio. La sostuve para que la viera. Estos son los papeles del divorcio. Estoy harto de este circo. Mi tono era medido, firme, desprovisto de emoción. Ya no estaba enojado, simplemente estaba harto. Sus manos temblaban mientras miraba la carpeta. No puedes hacerme esto, balbuceó. Tienes que entender, fue solo. Vaciló, buscando las palabras correctas. Solo diversión, la interrumpí, mi voz agudizándose. ¿Perder tu trabajo fue diversión? ¿Ver cómo se derrumban las carreras de tus amigos fue diversión? Tomaste tus decisiones, Callie. Ahora vive con ellas. Arrojé la carpeta sobre la mesa de café. Firma los papeles. Ella trató de discutir, de suplicar, pero ya no estaba escuchando. Me mantuve firme, inmóvil, mientras intentaba apelar a cualquier atisbo de simpatía que pensara que me quedaba. Cuando se dio cuenta de que no cedería, su tono cambió a ira. Me maldijo, llamándome frío y vengativo. Pero ya no me importaba. Sus palabras no tenían peso. No me detuve hasta que había reunido las últimas de sus pertenencias. Todo lo que poseía fue a parar a bolsas de basura, que llevé a la acera. Ella se quedó de pie, descalza, en el porche, mirando con una mezcla de shock y furia mientras limpiaba la casa de su presencia. Me gritó, pero sus palabras eran incoherentes. Finalmente, saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la noche anterior, las diatribas ebrias y las risas caóticas que había capturado. Deberías haber pensado en esto antes, Callie, dije, mi voz tranquila pero cargada de finalidad. Cerré la puerta en su cara, cortando sus protestas. Cuando cerré la puerta detrás de ella, la casa quedó en silencio por primera vez en lo que parecían meses. Exhalé, el peso en mi pecho se alivió, reemplazado por una extraña sensación de claridad. No era tan ingenuo como para pensar que esto era el final. Los divorcios son complicados, y el camino por delante sería largo, pero estaba preparado. Tenía todas las pruebas que necesitaba para asegurarme de que ella se fuera con nada más que arrepentimiento. Me serví un vaso de whisky y me senté en la sala que ahora era completamente mía. El leve zumbido del refrigerador y el tic-tac silencioso del reloj eran los únicos sonidos en la habitación. No era paz, no todavía, pero era un comienzo. Miré por la ventana, el líquido ámbar en mi vaso atrapando la luz, y me permití un momento para reflexionar. A partir de ese momento, una cosa era segura, nunca dejaría que nadie me tratara así de nuevo. El futuro sostenía un divorcio, una lucha y, sin duda, más desafíos, pero estaba listo. Kelly había tomado sus decisiones, ahora era el momento de que enfrentara las consecuencias. Ahora podía comenzar a reconstruir. El día comenzó temprano, como siempre. Seguí mi rutina matutina, café preparado justo como me gustaba, un traje elegante y llamadas programadas para el día. Pero este no era un día cualquiera, este era el día en que finalizaría el capítulo de mi vida que se había convertido en una pesadilla. Cada detalle había sido preparado, cada paso meticulosamente planeado. Había confirmado con mi abogado que todo estaba en su lugar. La evidencia que había pasado días recolectando, fotos, grabaciones, mensajes, estaba organizada y lista para ser usada. Esto era más que un divorcio, esto era el ajuste de cuentas que ella se había ganado. Mi abogado me aseguró que el caso era sólido. Callie no tenía ningún reclamo legal sobre la casa o mis activos. Sin hijos para complicar el proceso, el divorcio sería rápido y brutal. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Estaba lista para sus intentos de suplicar o luchar,
pero sabía que perdería. Callie llegó a la oficina del abogado luciendo desaliñada y agotada. Llevaba un atuendo casual, completamente fuera de lugar para una reunión oficial, y el agotamiento en su rostro era imposible de ocultar. La bravuconería que intentaba proyectar no coincidía con la desesperación en sus ojos. Cuando se sentó frente a mí, inmediatamente comenzó un monólogo, su voz cargada de ansiedad y un pánico apenas disimulado. La dejé hablar, sus palabras no significaban nada ahora. Cuando terminó, expuse los hechos. Callie, tus decisiones destruyeron todo. Tú las llamas errores, yo las llamo consecuencias. Mi abogado permaneció en silencio, su presencia un recordatorio de que esto era un asunto legal ahora, no una súplica emocional. Coloqué la evidencia frente a ella, fotos, videos, mensajes y testimonios de sus colegas. Todo era irrefutable. Ella retrocedió visiblemente cuando el peso total de sus acciones la miró desde la mesa. No puedes quitarme todo, protestó, pero su voz temblaba. No discutí, no necesitaba hacerlo. Ella sabía que estaba acorralada. Lentamente, con manos temblorosas, firmó los documentos, su rostro marcado por la derrota. Recogí los papeles y me puse de pie. Tomaste tus decisiones, Callie. Ahora vive con ellas. Las consecuencias fueron rápidas. Al día siguiente, Callie había perdido su trabajo, sus amigos se habían dispersado y su reputación estaba hecha trizas. En cuanto a mí, vendí la casa, me mudé a un apartamento en la ciudad y comencé a reconstruir mi vida. Al final, me di cuenta de que la venganza no es solo un castigo para los demás, es una forma de liberarte a ti mismo.